algunos problemas económicos, Che non possono lavorare e tutto questo porque no pueden cade sulla trabajar famiglia. y todo esto recae sobre la familia. Che ha questo problema. Oremos por la gente que tiene este problema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre Spirito del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor l'amore di Dio Jesucristo, el Padre, amor del Padre y la la comunión comunione dello del Spirito Espíritu Santo sia con Santo tutti voi. estén con todos ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni Dios i nostri Todopoderoso, peccati, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. preghiamo. Oremos. O Dio che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo que es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: Ecco, io creo nuovi cieli e Del nuova libro del terra. profeta Isaías. Non si ricorderà Así più dice il el Señor: passato, Yo voy a non crear verrà un più cielo in nuevo y mente, una tierra nueva. poiché si godrà No quedará e el si recuerdo gioirà del sempre pasado di ni quello se lo che sto traerá a la per memoria, creare. sino que se Poiché regocijarán creo y se Gerusalemme alegrarán per para la siempre gioia, por lo que yo voy a e il crear, suo popolo porque per voy a il crear a gozo. Jerusalén para la alegría y a su Io pueblo para el esulterò gozo. di Gerusalemme, Jerusalén godrò será mi del mio alegría. popolo. Yo estaré gozoso a causa de Non mi si pueblo, udranno più in y essa nunca voci di más se pianto, escucharán en ella grida ni di llantos angoscia. ni alaridos. Non ci sarà più un bimbo Ya no che habrá viva allí solo niños pochi que vivan giorni, pocos né un días, vecchio che ni dei suoi ancianos giorni que no non giunga alla completen sus pienezza, años, poiché il più porque giovane el más morirà a joven 100 morirá a anni los 100 e años, chi non raggiunge y al que no 100 llegue a anni esa edad sarà se lo tendrá considerato por maledetto. maldito. Fabbricheranno case e le abiteranno, Edificarán casas y las pianteranno habitarán, vigne e ne plantarán mangeranno viñas il y frutto. comerán sus frutos. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Yo te glorifico, E non hai Señor, porque tú me permesso ai miei liberaste nemici y no di quisiste gioire que su mis di me. enemigos se rieran de mí. Signore, hai Tú, fatto Señor, risalire la me mia vita levantaste del dagli inferi. abismo y Mi me hai fatto hiciste rivivere revivir perché non cuando scendessi estaba nel entre los que fosso. bajan al sepulcro. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Canten al Della sua Señor sus santità fieles, den celebrate il gracias a su ricordo, santo nombre, perché la sua porque su collera enojo dura dura un instante y la su sua bondad bontà per toda la tutta la vida. vita. Si Alla por la sera è noche se ospite derraman l'amore, lágrimas, e al por la mattino mañana la gioia. renace la alegría. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Cristo splendore
Cercate il bene e non il male. Se Busquen el volete bien vivere, y no el il mal, Signore para que sarà tengan con vida, voi. y así el Señor estará con ustedes. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, En aquel tiempo Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora se había sentido mejor? Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Escuchemos al Papa Francisco. Questo padre chiede la salute per il figlio. Este padre pide la salud para su hijo. Rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Invece di tacere, star zitto, El funcionario, en vez de callarse y estar en silencio, Signore, scendi. le rebate y le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. E Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Y Jesús le responde, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. Existen tres cosas para hacer una verdadera oración. La primera es tener fe. E tante volte la preghiera è soltanto orale, dalla bocca in fuori. Muchas veces la oración es solamente oral, Una fede del de la boca hacia afuera. o una fede debole. Es una fe débil que no viene del corazón. Un altro papà, quello del figlio indemoniato. Otro papá, el del hijo endemoniado, Gesù rispose, tutto è possibile. cuando Jesús le dice, todo es posible. Come dice, chiaramente Pero el credo, papá, ma como dice, accresce la mia fede.
yo creo, pero acrecienta mi fe. La fede nella preghiera, La fe en la oración, con fede, orar con fe, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui, sea come il cuando Signore rezamos dice, afuera, cuando venimos aquí, fede cuando vayamos al Señor. nell'abitudine già. Stiamo attenti nella No la preghiera, fe no? de costumbre. Estemos Cadere in atentos en un'abitudine la oración, no senza caer en la costumbre la coscienza che il Signore de no c'è, tener la sto conciencia de que parlando está col ahí el Signore Señor, e che de Lui que è estoy capace di hablando con el risolvere il Señor problema. y de que Él es capaz de resolver el problema. La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La primera condición para una verdadera oración es la fe. Seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. Chiedono e poi non viene la grazia. Algunos piden y bueno, luego no llega la gracia Perseveranza. y no tienen esa perseverancia. Non hanno bisogno o non hanno fede. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. Ci insegna la parabola El mismo Jesús nos enseña la parábola del Señor que va al vecino a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta. O ese otro ejemplo del juez insensato que insiste. La perseverancia. Fe y perseverancia van juntas. Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio. Tomemos las cosas en serio. La oración. No como los papagayos que hablan y no dicen nada. El mismo Jesús nos llama la atención, nos dice, no sean como los paganos que crean en la eficacia de la oración y en las palabras, muchas palabras. Ahí hay que estar perseverantes en la fe. Que Dio vuole della preghiera è il coraggio. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Qualcuno può pensare, ma ci vuole coraggio per pregare? Alguien puede pensar, se necesita valentía para rezar. Il coraggio di stare lì chiedendo e andando avanti. El coraje de estar ahí e ir adelante. Es más, es casi, no quiero decir una herejía, como amenazando al Señor. La valentía de Moisés ante Dios que quería destruir a su pueblo y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No, yo con el pueblo. La valentía de Abraham cuando negocia la salvación de Sodoma. Si fueran 30, si hubieran 20, si hubieran estar ahí. La valentía. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto. Esta virtud de la valentía se necesita mucho, no solamente para la acción apostólica, sino también para la oración. Fe, perseverancia y valentía. En estos días que es necesario orar y orar más. Pensemos en el Señor y oremos así, con fe que el Señor puede intervenir, con perseverancia y con valentía. El Señor no defrauda. No defrauda. Nos hace esperar. Toma su tiempo, pero no defrauda. Fe, esperanza y valentía. Con estos tres elementos de la oración
que ha subrayado el Papa Francisco, concluye su homilía y ahora se dispone a presentar las ofrendas en el altar para el sacrificio eucarístico. Nos ha animado a tener fe, esperanza y valentía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida eclesial. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Con il digiuno tú que por el ayuno corporal vinci refrenas nuestras pasiones, elevi lo elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis cum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre ferma. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con l'effusione Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. egli Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie per averci ammesso Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo, Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Signore, da tutti i mali. Concedi la pace in Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare No tengas i nostri en cuenta nuestros pecados, ma la fede sino della tua la fe de tu iglesia, Chiesa, e donale unità, y conforme a tu palabra, secondo concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. pace del Signore Amén. sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Datevi un segno di pace. Intercambien ahora un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
invitati alla cena del Signore. Ecco Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la antífona de la comunión de este lunes de la cuarta semana de Cuaresma nos dice el Señor, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Ahora los demás concelebrantes también se acercan al altar para poder comulgar. Se acercan para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y junto a esta comunión también presentan la intención que el Santo Padre ha expresado al inicio de esta celebración. El día de hoy el Papa ha pedido de modo especial por las familias que empiezan a sentir un poco ya las dificultades económicas que nos está persone che non possono ocasionando. comunicarsi fanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no pueden comulgar hacen ahora la comunión A tus pies, espiritual. Dio mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento A tus del mio pies cuore me contrito, postro, Jesús mío, che si y te abissa ofrezco el nel arrepentimiento de mi tuo corazón nella contrito, tua santa que se presenza. hunde en la nada Ti ante adoro tu nel santa sacramento presencia. del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Desidero Eucaristía, riceverti nella y povera deseo dimora che ti recibirte offre en la mi pobre cuore, morada que te ofrece mi in alma, attesa della felicità esperando la della comunione dicha de la sacramentale. comunión sacramental. Voglio possederti Quiero in poseerte spirito. en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io puesto vengo que da yo te. vengo a ti, Possa il tuo oh mi amore Jesús, infiammare tutto il y mio que tu essere amor pueda inflamar per todo la mi ser vita e per en la la morte. vida y en la Credo muerte. in te, Creo spero en in ti, te, espero ti en amo. ti, te amo. Così sia. Así sea. Este otro gesto también del Papa Francisco de poder acompañar a todos los fieles que siguen esta transmisión a poder recitar la comunión espiritual, así poder estar cerca de Él, así poder recibir a Jesús espiritualmente, ya que por motivos de seguridad no se está celebrando la Eucaristía comunitaria con la presencia de fieles. Es algo que ha insistido, sea tanto a los fieles como también a los sacerdotes, el poder dar las condiciones necesarias para poder recibir espiritualmente a Jesús sacramentado. Decíamos que al inicio de la celebración el Papa Francisco ha presentado como intención a todas las familias que empiezan a sufrir un poco las dificultades económicas a causa de esta pandemia. Y hoy también el Papa Francisco expone el Santísimo para un momento de oración, un momento de adoración eucarística. Esta celebración también tenemos esos minutos, estos momentos para poder presentar
Todos ustedes, queridos amigos que nos están oyendo, todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, es el momento, como dice el Papa Francisco, de orar. Orar ante Jesús sacramentado. Orar ante este sacramento del altar que es Jesús Eucaristía. Y presentarle, como ha dicho el Papa, con fe, con perseverancia y sobre todo con valentía, las cosas que llevamos en el corazón, las cosas que tenemos en la mente, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, también nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. En un momento de silencio, elevemos todas estas intenciones a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Voi che avete sete, venite alle acque, dice il Dice Signore. el Señor, vengan a beber ustedes los que tienen sed, Che non avete denaro, y los que no venite, tengan e dinero, dissetate vengan con gioia. y beban con alegría. Nel nome del Padre, En el nombre Figlio e del dello Padre, Spirito y Santo. del Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. pace sia con voi. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con Fratelli, ustedes y con per tu celebrare espíritu. degnamente i santi Hermanos, misteri, para celebrar riconosciamo dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has ma venido a perdonare. condenar, sino a perdonar, pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, Tú che fai festa que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un abbi pecador pietà que di se noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto Tú a chi que molto perdonas ama, mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia tenga di noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci pecados conduca alla vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y misericordioso, tú has saciado nuestra sed de vida con el agua del bautismo. il mistero pasquale. Sigue transformando en un paraíso de paz y alegría el desierto de nuestras vidas áridas, para que demos frutos de santidad, justicia y amor. E vive e regna con te, Señor, escucha nuestra oración que te nell'unità dello Spirito presentamos Santo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar,
para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y devuélveme la alegría de tu salvación. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva una festa dei Se Giudei. celebraba una fiesta de los Gesù judíos salì a y Gerusalemme, Jesús subió a Jerusalén. presso la porta delle pecore, Junto a la puerta de las vi una ovejas, piscina, en Jerusalén, chiamata in había una ebraico piscina Betzata, llamada en hebreo con 5 Betzata, portici, con 5 sotto i pórticos. quali giaceva un gran Bajo numero estos di pórticos infermi, yacía una ciechi, multitud de zoppi e enfermos, paralitici. ciegos, lisiados y Si trovava paralíticos. lì un uomo Había che allí un da hombre 38 anni que estaba era malato. enfermo desde hacía 38 Gesù, años. vedendolo giacere Al e verlo sapendo tendido y che da molto sabiendo que tempo hacía era tanto così, tiempo que gli estaba disse: así, Jesús "Vuoi le guarire?" preguntó, ¿quieres sanarte? Gli rispose il Él le malato: respondió, Signore, Señor, non ho no nessuno tengo che a mi nadie immerga que me nella sumerja en la piscina piscina quando l'acqua cuando el si agua agita. comienza a agitarse. Mentre infatti Mientras sto per yo voy, andarvi, un otro altro desciende scende prima di me. antes. Gesù gli disse: Jesús le dijo, alzati, prendi levántate, la tua barella toma e tu cammina. camilla y camina. All'istante quell'uomo guarì, Enseguida el hombre se prese la sanó, sua barella e tomó su cominciò camilla a y camminare. comenzó a caminar. Quel giorno però Era un sábado. Dissero dunque Y i los giudei judíos all'uomo dijeron che era entonces stato al guarito: que acababa de ser è sanado, sabato es e non sábado, ti è lecito no te portare está la tua permitido barella. llevar tu camilla. Ma egli rispose Él loro: les respondió, colui che mi ha el que guarito me mi ha sanó detto: me dijo, prendi la tua toma tu barella camilla e y cammina. camina. Gli domandarono allora: Ellos le chi è preguntaron, l'uomo che ti ha detto: ¿quién es prendi ese e hombre que te cammina? dijo, toma tu camilla y Ma colui camina? che era stato guarito Pero el non enfermo lo sapeva ignoraba chi fosse. Gesù porque infatti Jesús si era había allontanato desaparecido perché vi entre era la folla in multitud quell'uomo. que estaba allí. Poco dopo Después Gesù lo trovò Jesús nel lo tempio encontró en el e gli templo disse: y le dijo,
Ecco, sei guarito. Has sido Non sanado, peccare più, no vuelvas a pecar. che non ti accada De lo qualcosa di contrario, peggio. te ocurrirán peores cosas todavía. Quell'uomo se ne andò El hombre fue e a riferì decir ai a los giudei judíos che era que era stato Gesù Jesús a el que lo guarirlo. había sanado. Per questo i giudei Ellos perseguitavano atacaban Gesù a Jesús perché porque faceva hacía tali esas cose cosas di en sábado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia di oggi La liturgia de fa hoy riflettere nos hace sull'acqua. reflexionar sobre el agua. L'acqua come simbolo El di agua salvezza, como un símbolo de mezzo di salveza, salvezza, como un e medio de l'acqua anche un salvación. mezzo di distruzione. Pero también el agua Pensiamo al es un diluvio. medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. In queste letture En estas l'acqua lecturas, è el agua per la es salvezza. para la salvación. Nella prima lettura quell'acqua En la primera porta la lectura vita, no? es el agua que lleva la vida, Risana, que vuelve a sanar las aguas del mar, acqua nuova un agua nueva che risana. que vuelve a sanar. Nel Vangelo En el Evangelio, quella piscina dove la piscina, andavano i malati, esa piscina a la que iban los piena enfermos, d'acqua per risanarsi, llena de agua para si sanarse, diceva che porque decía ogni que tanto si muovevano le acque, de vez en cuando se movían las fosse un aguas fiume, como si fuese un un río, angelo porque un ángel scendeva dal cielo a descendía del cielo a moverlas. muovere. E il primo, Y el i primi primero o los che si primeros buttavano nell'acqua que se lanzaban al agua erano guariti. se sanaban. E tanti, come dice Gesù, Y tantos, como dice tanti Jesús, malati, no? tantos Giacevano enfermos, un grande numero di infermi, un grande ciechi, número de zoppi, enfermos, paralitici, lì aspettando ciegos, la cojos, guarigione, paralíticos, che si muovesse estaban l'acqua. ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Si trovava lì un uomo che da Había allí 38 anni un era hombre que malato. estaba enfermo desde hacía 38 38 años. 38 años allí La guarigione. esperando la sanación. Fa pensare questo, no? Nos Un hace po' pensar troppo, esto no? un poco demasiado, ¿no? Perché uno che vuole essere Porque guarito uno que quiere ser sanado si arrangia se las arregla per avere qualcuno che lo para aiuti, che tener lo a alguien que lo si ayude, muove, que se mueva, lo svelto. que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 anni Este, 38 años ahí, al punto che non si sa se al era punto malato que o no se morto. sabe si está enfermo o Gesù, muerto. vedendolo Jesús, giacere, viéndolo e que sapendo yacía la allí realtà che era y tanto sabiendo tempo la lì, realidad, la realidad vuoi que estaba hace guarire? tanto tiempo ahí, le pregunta, ¿quieres sanar? la risposta è interessante. Y la respuesta es interesante. Non dice di sì, No dice que sí, si lamenta. se Della lamenta, malattia? No. no de la enfermedad. Rispose il malato. Le responde el Signore, enfermo, non ho nessuno Señor, che mi no immerga tengo a nella nadie piscina que me sumerja quando en la l'acqua si piscina agita. cuando el agua comienza a agitarse. Mentre infatti sto Mientras per andare, yo voy a ir, sto per prendere la estoy decisione por tomar la di decisión, andare, un altro scende otro prima di me. desciende antes de mí. Un uomo che sempre Un hombre que arriva in siempre ritardo. llega tarde. Gesù le dice, Jesús le dijo, prende la levántate, barella e toma cammina. tu camilla y camina. All'istante Y al quell'uomo instante guarì. ese hombre se sanó. Ci fa pensare l'atteggiamento di Nos questo hace pensar la Era conducta de malato, este sí, hombre. forse Estaba enfermo, sí, qualche paralisi tal vez aveva, tenía alguna sembra che parálisis, poteva camminare qualcosa, pero parece que podía caminar algo. ma era malato del cuore, Pero estaba era enfermo del malato dell'anima, corazón, del espíritu. era malato di pessimismo, Estaba enfermo de era pesimismo. malato di tristezza, Estaba enfermo de era tristeza, malato di accedia. enfermo Questa è de la malattia di quest'uomo. asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir,
pero estaba ahí. Ma la risposta è sì, voglio Pero essere la guarito, no respuesta es sí, lamentarsi, quiero ma sempre ser sono gli altri che sanado. arrivano prima. No Sempre lamentarse gli altri. diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La risposta La respuesta all'offerta di Gesù a per la guarire oferta de è una Jesús para lamentela sanar contro gli altri. es lamentarse en contra de los otros. Così 37 anni lamentandosi Y así degli altri 37 e años non facendo nulla per lamentándose de guarire. los otros y no haciendo nada para sanar. Era un sabato, Era un sábado. abbiamo sentito cosa hanno fatto i dottori della legge, Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley, ma la chiave pero la clave è l'incontro con Gesù. es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Quell'uomo era in peccato, Aquel hombre estaba en pecado, ma non era lì perché aveva fatto una pero grossa. no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, che è il seme del diavolo, que es la semilla del diablo, di quella incapacità di de prendere aquella una decisione incapacidad sulla propria de vita. tomar una decisión sobre la Ma propia sì, vida, guardare la vita degli pero altri sí mirar la vida de los non otros per para criticarli, lamentarse, no para criticarlos, sino para loro lamentarse. vanno prima, io sono Ellos la van vittima di primero, questa yo soy vita, una víctima de esta vida. lamentele, Todas estas respirano lamentaciones, lamentele. respira lamentación este tipo de gente. Se noi facciamo un paragone con Si hacemos una il cieco di comparación nascita con el ciego de che nacimiento abbiamo ascoltato domenica que hemos scorsa, escuchado el domingo pasado, ma con quanta gioia, con cuánta quanta alegría, decisione con cuánta decisión aveva preso la había guarigione. acogido Anche la con quanta sanación decisione y con cuánta decisión è andato a también discutere va a con i discutir dottori della con los legge. doctores de la Este ley. soltanto andò, Este informò, solamente fue, informó si es este y senza punto, compromesso con la vita. sin comprometerse con la vida. Mi fa pensare Me hace pensar a tanti di noi, en tanti tantos de cristiani nosotros, tantos che vivono cristianos questo stato que di viven assedio, este estado de asedia, di fare qualcosa, ma incapaces de lamentandosi hacer di alguna tutto. cosa, pero lamentándose de todo. E l'accidia è un veleno, Y la asedia es un è veneno, una nebbia es una che nebulosa circonda l'anima que e non la fa circunda el alma y no vivere. la E deja anche vivir. è una droga, Y también es una droga, perché se tu la assaggi porque si spesso tú la piace, pruebas seguido, te E tu gusta, finisce y al un final tristo dependente, un eres assedio un dipendente. dependiente de la tristeza, Como el aire. adicto a la asedia, es como el aire. E questo è un peccato Y esto es un pecado abbastanza abituale fra muy noi. habitual entre La nosotros. tristezza, La che tristeza, la asedia, accidia. Non dico la malinconia, ma si no avvicina. digo la melancolía, pero se le acerca. Ci farà bene rileggere Nos hará questo bien capitolo releer quinto este capítulo 5 di Giovanni de Juan per vedere come questa malattia para nella ver quale possiamo cómo es cadere. esta enfermedad en la cual podemos caer. L'acqua è per salvarsi, El agua es para salvarse, ma io non posso salvarsi pero perché, yo perché la colpa no è degli puedo altri. salvarme porque la culpa es de los otros. E rimango 38 Y me anni. quedo 38 años ahí. Gesù mi guarì, Jesús me sanó. non si vede la reazione No degli se altri. ve la Sono reacción guariti, de che los prendono otros la varela que e ballano, han sido cantano, sanados, danno toman la grazie, lo dicono a camilla, tutto il mondo. bailan, dan gracias, se lo No, cuentan a va todo el mundo. No, este sigue adelante. Gli altri gli dicono Los otros le che dicen non si deve fare, que no se debe quello che mi hacer ha guarito mi ha y él detto di dice, sì, bueno, io ese que me sanó me dico que sí, entonces sigo adelante. poi invece di andare da Gesù, Y después, ringraziarlo, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa.
informa, fue este, una vita grigia, una vida gris, grigia pero di gris questo de cattivo spirito este che è espíritu l'acedia, malo que es la asedia, la tristezza, la tristeza, malinconia. la melancolía. Pensiamo all'acqua, Pensemos en el agua, quell'acqua che è simbolo della aquella nostra agua forza, que es della símbolo nostra de nuestra vita, fuerza, de nuestra l'acqua che vida, Gesù ha usato per el agua rigenerarci que nel Jesús battesimo. ha usado para regenerarnos en el bautismo. Pensiamo anche a noi, Y pensemos también en nosotros. se qualcuno di noi ha il pericolo Si alguno di de scivolare su nosotros questa ciglia, tiene el peligro de resbalar en esta asedia, neutrale, en este pecado peccato del neutral, el pecado de la Blanco y neutralidad, negro. ni blanco ni negro. non si sa cosa sia. No se sabe qué cosa es. Questo è un peccato che Esto es il un diavolo pecado può usare que el diablo per puede annientare usar la nostra vita spirituale para e anche la nostra vita anular di nuestra persona. vida espiritual y nuestra vida de Señor, personas. ayúdate a Que el capire Señor nos ayude a entender quanto brutto è cuán y cuánto horrible maligno è questo y cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini,
Padre veramente Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, che detto ai tuoi que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros la pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu iglesia, e dona l'unità e pace y conforme a secondo la tu tua palabra concédele la paz y la unidad. volontà, che reina nei secoli dei Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es l'agnello el di Cordero de Dio Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús mío, credo che sei realmente presente creo nel que estás Santissimo realmente Sacramento presente en el Santísimo dell'altare. Sacramento Ti del amo altar. sopra ogni cosa e Te ti amo desidero sobre toda nell'anima mia. cosa y deseo tenerte en mi Poiché ora alma, non posso pero ya que riceverti ahora no puedo sacramentalmente, recibirte vieni almeno sacramentalmente, spiritualmente nel mio cuore. ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Y como si abbraccio ya hubieses venido, e tutto te mi unito a abrazo te. y me uno del todo Non a ti. permettere che mi No abbia mai permitas separare da te. que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para ser presencia de Él
en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar
de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.